Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez, aquí estamos puestos para que nos digas qué onda con Adán Augusto López Hernández. No apoyó durante todo el tramo, o sea, durante el tramo en el cual Claudia Sheinbaum ha sido la ganadora del proceso interno de Morena, no se presentó al acto de entrega de la constancia a ella y no se presentó en ningún acto, sino hasta ayer. Y bueno, pues como coordinador político no se sabe, va a coordinar las campañas o los procedimientos para las nuevas elecciones estatales de gubernaturas que habrá. En fin, ¿cómo vas viendo la figura y el personaje en el extraño retorno de Adán Augusto a la política nacional? Vi que así le pusiste a tu columna. Pues sí, mira, yo creo que el caso de Adán Augusto es un caso peculiar porque me parece que hizo un trabajo, yo lo había comentado, territorial, que ninguno de los otros aspirantes hizo. Excepciones hecha quizás de Gerardo Fernández Noroña, pero en cualquier caso, se trata de un político que no tiene mucho como por qué pelear, salvo que sea el Senado o algún coto que le permita mantenerse vigente en el próximo sexenio. Y creo que parte del arreglo que él estaría buscando, pues sería el posicionamiento de operadores políticos o de actores políticos que le son afines. Mientras ese arreglo no se dé, seguramente sus apariciones podrán ser simbólicas, pero esporádicas, porque si algo nos queda claro hasta este momento es que pues no se trata de alguien que goce de simpatías en el bloque claudista, y que aun cuando pudiera estarse tratando de generar condiciones de unidad, pues tampoco es que Adán Augusto les represente tanto, ¿no? Como para estar llorando por su ausencia. Al rato nada más falta que salga como Xóchitl a decir que se había retirado, pero para preparar la estrategia, ¿no? Algo así. Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves la reaparición de Adán Augusto, golpeadón políticamente, exceso en los gastos, en los espectaculares, un financista caído en un accidente eh, aéreo en Veracruz y otros incidentes incluso relacionados con lo personal? ¿Cómo lo has ido viendo, Arnoldo Cuellar? Bueno, recordemos un poco que hasta antes de ser designado secretario de Gobernación, incluso siendo ya gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández no era una presencia importante en la Cuarta Transformación ni en la política nacional. Quizás en la trayectoria personal de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues se habla mucho de que su padre fue sobre todo alguien que respaldó mucho al joven Andrés Manuel, ¿no? Pero pues los tropezones que dio cuando tuvo esta oportunidad de participar, que desde siempre debió tomar conciencia de que para él era una coyuntura de crecimiento, pero que él no era el protagonista principal, que era una comparsa, que podía haber salido muy aplaudido si hubiera hecho bien su papel, y creo que terminó no haciéndolo. Incluso, en este plan que todos debemos imaginarnos y construir creativamente nuestra subjetividad, porque esta política mexicana sigue siendo así, de opacidades, de signos, de interpretaciones, pues Adán Augusto era el personaje que debía haberle levantado la mano a Claudia con plena legitimidad frente al previsible berrinche de Marcelo Ebrard. No fue así, hizo su propio berrinche cuando había quedado en tercer lugar, cuando no tenía ninguna posibilidad, mostrando amateurismo político, pero eso pasa cuando elevas de pronto a políticos que no han tenido ese crecimiento paulatino, esos golpes que les enseñen y que los hagan ver, bueno, pues además que forman parte de algo mucho más grande que ellos y que están ahí, no por ellos, sino porque hay quien los ha colocado en una posición con una finalidad funcional. Entonces, pues yo creo que ya se le pasó el berrinche, está viendo lo que viene. Creo que la no aparición en Tabasco es lo que
seguramente hizo que se diera lugar el evento de ayer, donde además estaba incluso en segunda fila, ¿no? Pero no veo a un Adán Augusto como un político protagónico en los 6 años que vienen. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, ¿cómo vas viendo la evolución de la campaña de Claudia Sheinbaum? Ya no está Marcelo Ebrard, que sigue impugnando por la vía jurídica. Adán Augusto, desde mi punto de vista, le regateó presencia y apoyo explícito en este lapso importante y ahora regresa a la escena Adán Augusto. Pero ¿cómo vas viendo la campaña de Claudia y la postura ahora del propio Adán Augusto con el referente de las elecciones en Tabasco, que es lo que pareciera que más le importa en este momento al exsecretario de Gobernación? Temoris. Pues mira, me acuerdo cuando apareció de pronto, así que, o sea, Andrés Manuel sacó un sombrero y le dio vuelta y agarró unas orejitas y apareció Adán Augusto ahí. O sea, no tenía ningún conocimiento, o sea, reconocimiento en el país fuera de Tabasco. Un hombre que le debe su carrera al actual presidente y que, por el otro lado, pues sin duda es muy leal al presidente, pero tampoco es un hombre de ideas, no es un hombre que tenga una ideología que es de proyecto. Al principio nos sorprendió que pues la operación política que Olga Sánchez Cordero no había hecho, de pronto pareció o sí empezó a hacerla Adán Augusto. Empezó a hablar con gobernadores, con dirigentes de la oposición, que además al principio pues mostraban buenas opiniones sobre la gestión que estaba haciendo Adán Augusto. Pero entonces el presidente lo mencionó entre los posibles, entre los sucesores probables, entre sus corcholatas, y ahí cambió Adán Augusto, como que de pronto, yo no sé si alguna vez tuvo esa aspiración, pero de pronto se sintió en posibilidades de llegar con ese enroque inesperado a la presidencia de la República y empezó a comportarse de una manera muy distinta. Dejó esa operación política que le estaban agradeciendo y se convirtió y se corcholatizó, como les pasó a todos. Entonces, pero fuera de eso, ¿qué es? O sea, es un señor, es un político de la vieja cultura política, de la cultura política priista. Es un político que representa pues su gente, pues son chambistas. Esto lo vemos, por ejemplo, con mucha claridad en el equipo que Adán Augusto colocó para reemplazar a la vieja fiscalía de Ayotzinapa. Colocó a un equipo de personas encabezada por un tabasqueño que llenó la Fiscalía Especial de Tabasqueño, corriendo el equipo anterior, y que básicamente se dedican a hablar de comida y a patear el bote sin estudiar el caso más importante que hay en México, al menos para que pareciera que sí quieren llegar a algún punto con él. Entonces, este es el esquema que yo veo de trabajo de Adán Augusto, y pues a mí me parece que bueno, que en el viejo PRI está muy bien, pero en un proyecto de transformación social y política, pues no le veo lugar. Y en cuanto a la campaña de Claudia, pues creo que ha estado bastante, independientemente de las distintas actividades que está haciendo, también ha tenido que poner atención al proceso sucesorio en los estados y particularmente en la Ciudad de México, donde si es cierto lo que se rumora, pues habría tomado una decisión que está siendo muy cuestionada y que o sea, está teniendo una contestación importante porque parece que es un alejamiento de la ruta marcada por el proyecto. Pero bueno, más allá de eso no tengo que comentar porque no me parece que tampoco haya habido actos pues muy destacados de sus actividades propiamente de campaña.